Hola, ¿te puedo preguntar qué cosas ocurrieron durante tu vida? Ok, claro, pero voy a usar una cosa, no importa. No importa. Ok. Yo nací en 1967, ¿ok? En el 1969 se dio el primer viaje a la Luna, primero y único, en el que el hombre pisó la Luna. Y también el famoso concierto de Woodstock, que duró 3 días, en el que, pues no sé, como que se resume todo lo que es la cultura hippie en ese concierto. Cuando dices Woodstock, todo el mundo piensa en esa época, ¿no? En los hippies. En 1974 se terminó la guerra de Vietnam, una guerra con la que no estaba de acuerdo ninguna persona en este mundo, en que finalmente terminó. En 1975 se murió Francisco Franco, que era el dictador más horroroso español. Para mi familia fue significativo porque mi abuela, aunque ya no estaba allá, ya se había venido a vivir a México, pues la verdad no lo soportaba y se alegraron muchísimo en España, así como cuando se alegraron los gringos en que murió Bin Laden, porque pues había sido una época de la vida de los españoles en la que tuvieron muchas privaciones, fue un gobierno muy estricto. Por ejemplo, a los vascos no los dejaba hablar vasco, a los catalanes no los dejaban hablar catalán, quería que todo el mundo hablara castellano, no sé, en fin. Luego, en el 76 se fundó Apple, que es la compañía que más innovaciones en cuestión tecnológica han hecho en las últimas décadas. Luego, en el 78 nombraron Papa Juan Pablo II, precioso Papa hermoso, que ha sido el Papa más querido, el Papa viajero que viaja por todo el mundo. Vino a México, yo lo vi una vez, pasó por la esquina de mi casa y lo vi pasar en su papamóvil y va al colegio Cristóbal Colón, me acuerdo. Y todos los de por ahí sacamos nuestra silla y esperamos horas a verlo pasar un segundo. Me subió, se volvió papa de una manera muy intempestiva porque antes había habido un Juan Pablo I que duró 30 días siendo papa y murió de manera misteriosa. Nunca se supo bien. En 1979 tuvo el poder Margaret Thatcher, primera ministra de Gran Bretaña, primera mujer en el poder en el mundo moderno, porque antes habíamos tenido una Cleopatra, por ejemplo. En el 71 se hizo la película Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, que ha sido una película también como que le dicen de culto, ¿no? Y en el 73 se dieron dos películas muy también que marcaron época. Una es Jesucristo Superestrella, un musical psicodélico que habla de la vida de Jesucristo con canciones, y El Exorcista, que es la historia de una niña poseída y como un sacerdote le expulsa al demonio, se lo exorciza. Y en el 76 Rocky Balboa hace su aparición. Luego en los 80, en el 81 primero, el primer acontecimiento es que tratan de matar a Juan Pablo II en Roma. Su papá móvil le dan un balazo, le lastiman un brazo y algo más, pero sobrevive. Y una peli que yo recuerdo de esa época es La Laguna Azul, que me encantaba, en una isla desierta, Brooke Shields, que era una chamaquita preciosa, y un chavo que nunca más volvimos a ver en ninguna otra película, que se enamoraban y era muy bonita. En el 82 se da la Guerra de las Malvinas, y además sale el disco de Thriller de Michael Jackson, para que te des cuenta desde cuándo ya era famoso Michael Jackson, desde niño. Y empiezan las famosísimas películas que has visto aquí en la casa de Indiana Jones. Luego en el 85, a ver si tú recuerdas el acontecimiento de mi vida y de todos los mexicanos más importante del 85. ¿El terremoto? El terremoto. Yo estaba en la universidad en esa época, todavía no entraba, era temprano, estaba dormida en mi cama. Tenía yo muchas cruces puestas en la cabecera de mi cama, se empezaron a caer sobre mi cabeza porque la cabeza era así. Me desperté así como, ¿qué pasó?
Me arreglé, me vestí, me fui a la escuela y cuando llegué a la escuela, como estaba estudiando comunicaciones, había muchas teles. Y todo el mundo estaba viendo la tele. Y yo, ¿qué pasó? No me había dado cuenta de la gravedad, pues yo viviendo en el satélite, la verdad es que por allá casi no siempre nos tembló. Y entonces empezamos a ver las noticias y empezamos a pedir así que trajeran comida, que trajeran agua, que trajeran, y a juntar cosas para llevar, ¿no? Yo nunca fui a ver cómo estaban las cosas, porque, pues no sé, no me atreví. Me hubiera gustado por un lado ir a ayudar, pero por otro lado sentí que iba a estorbar. Pero fue una cosa muy trágica. Gracias a Dios, nadie de la familia, nadie cercano, ningún amigo, nadie que yo conociera personalmente falleció en este momento, pero sí me asusté. Luego, en ese mismo año, estaba la cosa terrible entre Estados Unidos y Rusia. De esa época son las películas entre los rusos y los gringos que se odian, porque estaba la tensión de la Guerra Fría que le llaman, ¿no? Y en la que se amenazaban un país al otro de tirarse bombas atómicas. Todo el mundo estábamos así como a la expectativa de ver quién iba a apretar primero el botón, y de eso se trataban las películas, y de eso se hablaba en todos lados, hasta que el señor Gorbachev, que era una preciosidad, en ese sentido todo el mundo lo acabó queriendo, se acercó a negociar con Estados Unidos y llegaron a una negociación. Ya tiene el Gorbachev, ¿no? Ok. Luego en el 86 fue lo de Chernobyl, que tú hace rato muy bien me explicaste de qué se trataba. Explotó una planta nuclear en Ucrania. Y de ahí empezó todo este miedo que tenemos ahora y que sabemos que es un miedo real del riesgo que tenemos de tener una planta nuclear cerca, que contamina cuánta cosa tenemos alrededor. Lo más terrible no es una explosión en sí, sino el agua, la tierra, el aire y las consecuencias que hay a largo plazo que desconocemos, ¿no? Ahora estamos igual con lo de Japón. En esa época, en ese año salió Alien, el octavo pasajero, la primera película, de 86. En los 90, vamos a los 90. En el 91 se da la guerra del Golfo. En el 97, que yo recuerdo, murió en un accidente Lady Di. Dicen que la mataron los medios, dicen que la mataron sus paparazzi. A partir de ese accidente terrible, ¿sí sabes cómo estuvo? Que la iban persiguiendo para tomarles fotos, ¿sí? En un túnel en París. Chocó y se mató. Bueno, su chofer, ¿no? Dicen que después de eso las leyes que protegen a los famosos de los paparazzi cambiaron, obviamente. En ese mismo año 97 que murió Lady Di, salió la famosa oveja Dolly, que fue la primera oveja clonada en la historia. Ahí, bueno, no vamos a parar. Luego, en el 95, hablando de cine otra vez, lo siento, se hizo la primera película completamente animada en una computadora. ¿Y fue tu película favorita? Por años y años. ¿Cuál será? Toy Story. Toy Story. La primera película animada por computadora en la historia salió en 1995. ¿Cómo naciste en 96? ¿Sí? En el 97 se murió la preciosísima Madre Teresa de Calcuta, que era una madre que se dedicaba, una monjita que se dedicó toda su vida a ayudar a los más necesitados, enfermos, leprosos, sirosos, a la gente a la que nadie se le quiere acercar. A ella les daba de comer en la boca, los abrazaba y les daba cariño hasta el último día en que se murió. Y se murió de muchísimos años. En el 98 se da el primer boom del celular, porque ha habido muchos, pero fue el primer año en el que ya no solo la gente con cierto poder adquisitivo tenía un celular, sino ya más gente lo podía tener. Y cuando empecé a usar celular, jamás hubiera pensado que me iba a subir a un camión, por ejemplo, o al metro, y me iba a encontrar que a toda la gente del camión y del metro tuviera un celular. Era algo realmente no fácil de tener. Yo tardé mucho tiempo en tener un celular. Y de hecho, me molestaba la gente que se ponía la celular.
restaurante y así. Decía yo, qué presumido. Porque era una cosa de estatus. Completamente diferente a lo que es ahora, que es una necesidad, ¿no? 98 a la fecha lo que cambia. Y en el 99 salieron los euros, porque antes cada país de Europa tenía su moneda diferente. Y la verdad es que no te sé decir de quién fue la iniciativa ni por qué, porque es cosas de economía, pero fue en el 99 que empezamos a hacer los euros. Hasta monedas, que eran los pesetas, todas esas monedas, los francos, en fin. Y ya no sé qué más. 99, 2000, bueno, en el 2000, todo el mundo creía que se iba a acabar el mundo. Y que las computadoras se iban a tronar. O sea, si no se acababa el mundo, por lo menos nos íbamos a quedar sin computadoras. Se iban a parar todos los aviones, todos los trenes iban a chocar unos con otros, porque todo lo que está regulado por computadora iba a valer. Porque, no sé, había algo como la numeración de las fechas de las computadoras iba a hacer que se volvieran locas porque no tenían el 2000 cargado en su mente. Y no pasó nada, simplemente la mayoría de las computadoras no pusieron el 1 de enero, que era el año 2000, pusieron 1900, creo que se volvieron a regresar a 1900. Pero no pasó nada más. ¿Ok? Hubo fiestas en todo el mundo, estuvo padre. En el 2001, ¿qué pasó en el 2001? Nació tu hermana. No sé, ya no, cosas históricas de estos últimos 15 años. ¿Me puedes ayudar? Esos son años que tú ya has vivido. Del 2001 no me acuerdo. 2002. Ni- ¿No? 2003. ¿Tampoco? Bueno. Ah, sí, 2001. ¿Qué? Se cayeron las Torres Gemelas. Claro, por supuesto, las Torres Gemelas, ¿cómo se me puede olvidar? Gracias, Eva. No se cayeron, Las tiraron. las tiraron. ¿Quiénes las tiraron? Los musulmanes extremistas. Locos. Y empezó la era del terror. Porque hasta ese día, Estados Unidos y nosotros, junto con ellos, porque por mucho que no nos gusten los gringos, nos sentimos protegidos por ellos de alguna manera. Hasta entonces no supimos que éramos tan vulnerables. Y eso cambió la forma de ver el mundo también. Porque el sentirse vulnerable te puede hacer dos cosas. Miedoso o precario. Te puede obligar a encerrarte en el miedo o a buscar la forma de vivir de una mejor forma, la vida, porque sabes que se acaba pronto. Entonces, bueno, según como tome uno las cosas, puede ser algo bueno al final, ¿no? Pero sí fue muy duro. Ahora fui a Nueva York y vi el hueco y es muy deprimente. Mirar al cielo y ver el cielo azul cuando había dos torres ahí. Pero bueno, ¿qué más era? 2001, las Torres Gemelas 2002. Es que seguro hay 1000 cosas, pero necesito yo hacerme cosmón. 2002. Podemos acabar aquí la entrevista y continuarla en otro momento. Me disculpo de antemano con quién, profesor. Berenice. Me disculpo de Berenice, pero tengo una laguna ahorita de los últimos 10 años de mi vida. Será porque tengo 2 hijos que me distraen un poco, pero bueno, gracias. Adiós. Mis